Recordad que como la historia es muy larga, se divide en muchas etapas. Estas etapas no las dividimos como nos da la gana, sino que nos fijamos en la manera de vivir de la gente en cada una de estas fases. Y en cada época se vivía de una manera muy diferente, por eso las separamos. Ya hemos estudiado también la prehistoria. Después de la prehistoria viene, como veis aquí, la Edad Antigua. La Edad Antigua, Ancient Age, es por tanto una etapa de la historia, la segunda etapa de la historia. Esta etapa empieza con la invención de la escritura, que fue en el año 3000-3500 a.C. aproximadamente, y termina con la caída, con la desaparición del Imperio Romano, que esto fue en el año 476 después de Cristo. ¿Y qué es lo que diferencia esta etapa, la Edad Antigua, de otras etapas de la historia? Pues esta es la época de las grandes civilizaciones, civilizaciones complejas, organizadas. Cuando decimos que eran complejas y organizadas, lo que queremos decir es que eran civilizaciones que tenían escritura, evidentemente, y tenían entonces leyes escritas. Tenían moneda. Hasta ahora, en las épocas anteriores, el comercio se hacía al trueque, o sea, cambiando una cosa por otra. Ahora, además de moneda, tenían ciudades agrupadas en reino e imperio. Eran civilizaciones complejas. ¿Y cuáles son estas civilizaciones complejas y organizadas? Pues se trata de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. ¿A qué te suenan? Pues de todas estas civilizaciones vamos a empezar por Mesopotamia. Y vamos a empezar por el principio. ¿De dónde viene la palabra esta de Mesopotamia? Mesopotamia significa tierra entre ríos, en griego. Meso es en medio y pótamos es río. Y se llama así porque Mesopotamia son unas llanuras fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates. Y es ahí donde aparecen las primeras civilizaciones urbanas de la historia, o sea, urbanas que viven en ciudades. Ahí las tenéis: Ur, Uruk, Lagash, Eridu. ¿Cómo son estas ciudades? Para empezar, son ciudades-estado. ¿Y esto qué es ciudad-estado? Pues esto significa que cada ciudad es independiente de las demás. Por ejemplo, cada ciudad tiene su propio rey. Este es el rey de Gudea, de Lagash. El rey Gudea de la ciudad de Lagash. Este es el rey Ikuchamagan de la ciudad de Mari. Como cada ciudad tiene su propio rey, su propio gobierno totalmente independiente, pues cada ciudad tiene sus propias leyes diferentes. Unas leyes para Babilonia, otras leyes para Mari, otras para Nippur. Cada ley tiene su propia moneda. La moneda de Babilonia, la moneda de Uruk. No tienen nada que ver una ciudad con la otra. Son totalmente independientes. A ver si lo entendemos con un ejemplo de hoy. Hoy, Marbella y Estepona son dos ciudades que están en el mismo país, en España. Pero imaginaos que Estepona fuera un país independiente y Marbella otro. Que Estepona tuviera un presidente del gobierno y unas leyes y Marbella otro. Que hubiera una moneda diferente. Que hubiera una frontera y hubiera que ir con pasaporte para ir de una ciudad a otra. Pues eso es una ciudad-estado, un país que es una sola ciudad. Estas ciudades, las de Mesopotamia, estaban, como veis aquí, amuralladas y rodeadas de tierras de cultivo. La agricultura estaba súper desarrollada porque tenían el agua de los dos ríos que hemos visto, el Tigris y el Éufrates. Así que usaban el regadío de las inundaciones de los ríos y tenían muy buenas cosechas. Y en el centro de la ciudad destacaba un edificio, el zigurat. ¿Y qué es un zigurat? El zigurat era el templo, o sea, el sitio para las ceremonias religiosas. Como veis aquí, son una serie de plataformas o de pisos con escaleras
Y encima del todo está el santuario, o sea, el templo propiamente dicho, donde hacen la ceremonia religiosa. Estos edificios, ¿de qué están hechos? De adobe. Recordad que el adobe eran ladrillos de barro que no se cocían en un horno, sino que se secaban al sol. Y estaban cubiertos estos ladrillos de barro de cerámica, con vidrio de colores brillantes. Además, otra novedad de estos edificios, de estas construcciones de Mesopotamia, es que, como veis aquí, usan la línea curva, que como comprenderá, es más difícil para hacer un edificio. Aquí, por ejemplo, lo tenéis en este ejemplo de las puertas de Istar en Babilonia. O sea, que usan el arco y la bóveda los mesopotamios. En estas ciudades aparecen muchos inventos. Aquí inventaron la moneda, aquí inventaron la rueda, aquí inventaron el regadío, pero sobre todo vamos a destacar que aquí, en estas ciudades de Mesopotamia, inventaron la escritura. La escritura aparece poco a poco, no fue un invento de un día para otro, ahí de golpe. Sino que primero se hacían dibujos, se dibujaban cosas, objetos concretos. Por ejemplo, dibujo un pez, dibujo cereales, y esto se llama pictogramas. Dibujo un pez, significa pez. Dibujo cereales, significa cereales. No hay más. Pero después, el dibujo va a representar con el tiempo cosas más generales. Por ejemplo, un cereal ahora sería algo más complejo, como por ejemplo el concepto de comida, o el concepto de comer. O en este caso, un pájaro y un huevo sería parir, sería la fertilidad. Entonces los llamamos ideogramas, porque ya son signos, dibujos que representan ideas. En el pictograma dibujo una cosa y significa esa cosa concreta. En el ideograma no significa exactamente lo que dibujo. Un pájaro y un huevo no significa un pájaro y un huevo, significa algo, una idea más abstracta. Y por último, finalmente, cada dibujo representa un sonido. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, un pájaro era el sonido A, porque en egipcio antiguo, pájaro empezaba por la letra A. Así son nuestras letras, ¿verdad? Cada una de nuestras letras, la P, la K, cada una representa un sonido, son fonogramas. Con el tiempo, estos fonogramas se van haciendo más esquemáticos y se van simplificando hasta llegar de un dibujo a las letras que tenemos hoy. Pero de momento en aquellos tiempos no había papel. Entonces las primeras escrituras eran, como veis aquí, sobre tablillas de barro. ¿Y para qué se usaba la escritura? Pues se usaba para llevar las cuentas, para anotar los impuestos que tenía que pagar cada uno, para anotar las cosechas que había habido, para anotar el comercio que se hiciera. También servía, además de para llevar las cuentas, para hacer leyendas e historias de los reyes y de los dioses. También servía para elaborar las leyes. Por tanto, la escritura, al principio, era una herramienta de los poderosos. Solamente aprendían a escribir las clases altas. Bueno, pues ya sabemos cómo eran estas ciudades-estado. La pregunta ahora es, ¿quién vive en estas ciudades? Pues en estas ciudades viven las siguientes clases sociales. Encima de todo, el rey. El rey es el jefe militar que dirige los ejércitos. Pero ya no es solo eso. Ahora se vuelven tan poderosos que se creen que son dioses en la tierra y se crean esculturas y leyendas sobre ellos. Por eso, los reyes están arriba del todo junto con los sacerdotes. Los sacerdotes son, para empezar, los dueños de las tierras, los dueños de las cosechas, o sea, los dueños de la comida. ¿Por qué? Pues porque las tierras son de Dios y ellos son los representantes de Dios como sacerdotes que son. Cada ciudad, puesto que son ciudades-estado independientes, cada ciudad tiene un dios principal. Y los sacerdotes inventan leyendas religiosas para endiosar a los reyes, o sea que la religión apoya el poder del rey. Por eso, los reyes y los sacerdotes, king and priest, están arriba del todo. Por debajo de ellos, la clase alta, los que ayudaban al rey y al sacerdote a gobernar y a que tuvieran poder, los funcionarios. Funcionarios son los que llevan la administración, los que llevan la burocracia, o sea, el papeleo, llevan las cuentas, y entre ellos destacan los escribas, que son los que saben escribir, y en aquellos tiempos eran de clase muy alta, casi nadie sabía escribir. Por debajo, ya como clases más medianas, están
los artesanos y los comerciantes. Recordad que ahora se inventa la moneda. Los agricultores y pastores, ya como clases bajas. Y finalmente, numerosos esclavos. ¿Por qué había tantos esclavos? Por las guerras. O sea, los capturaban en las guerras. Y había muchas guerras. Estas ciudades-estado estaban siempre en guerra unas con otras. Por eso, una ciudad, la que ganase todas las guerras, acababa dominando a las demás, y así aparecen los primeros reinos, los primeros imperios de la historia. O sea, los primeros estados, reinos con un territorio más grande que una sola ciudad. Lo normal hoy en día, ¿no? España con muchas ciudades. Pues hubo varios imperios en la antigua Mesopotamia, porque hubo varias ciudades que se impusieron a las demás en las guerras a lo largo del tiempo. Fijaros, primero, el rey Sargón de la ciudad de Akkad, que es esta ciudad de aquí, es el que crea el imperio acadio, más o menos en el año 2500 a.C. ¿Y quién era Sargón? Sargón era un funcionario, era el mayordomo de palacio, que mató al rey y se puso él de rey. Y contó que lo había hecho porque él era hijo de un dios. O sea, es la primera vez que un rey inventa una leyenda para creerse dios. Y por eso había ocupado el trono. Esta es una estela muy famosa de su nieto Naram Sin pisando a sus enemigos. Más tarde, la ciudad de Babilonia crea el imperio babilónico. Esto fue en el año 1800 a.C. más o menos. Y del imperio babilónico vamos a destacar al rey Hammurabi, porque el rey Hammurabi es el que crea el primer código de leyes escritas. Aquí está Hammurabi, aquí debajo, no sé si lo veis bien, están escritas las leyes, que aquí las tenemos traducidas. Son las primeras leyes por escrito que conocemos, las leyes de Hammurabi. Más tarde, en el año 1300 a.C., el imperio asirio, que era un pueblo, los asirios, un pueblo guerrero de soldados muy cruel y sanguinario. Era un pueblo guerrero. El imperio hitita son los que inventaron la domesticación del caballo y el uso del carro de combate. Y finalmente el imperio persa, ya en el año 700 a.C., que fue el imperio más grande, llegó a conquistar prácticamente hasta la India.